Bien, Romy. Bien, bueno, en primer lugar lo que queríamos conversar un poquito con ustedes y en función de algunas de las consultas que nos fueron dejando, tiene que ver con la práctica situada, con la primera parte, la primera entrega que ustedes tienen que resolver. Recuerden que nosotros tenemos una única práctica situada, pero que se divide en dos entregas. Una primera entrega que es bastante sencilla en cuanto a lo que solicitamos, y una segunda entrega donde lo que hacemos es complementar eso que ustedes hicieron en la primera de las entregas con otra información que ustedes pueden ir elaborando a partir del recorrido que van haciendo por el curso, ¿sí? Por eso la primera observación es que antes de sentarnos a realizar la práctica situada, tengamos en cuenta la necesidad de ir leyendo los componentes del curso, ¿sí? Hacer un recorrido por el material, leer detenidamente lo que se va presentando, es un buen ejercicio y es necesario para poder avanzar en la resolución de estas consignas que les proponemos. En la primera parte hay tres cuestiones sobre las que queremos hacer hincapié ahora, que es la situación problemática, los objetivos y los contenidos. ¿Por qué sobre estos tres? Normalmente ustedes en la creación del aula virtual no están teniendo inconvenientes, nos envían el código, nos envían capturas de pantalla si es un aula que ya tienen creada, donde hay estudiantes y están usando para que nosotros no tengamos la necesidad de invadir ese espacio que es privado y donde ustedes comparten con los chicos. Entonces, estos tres ejes son los que nosotros queremos trabajar un poquito ahora. En primer lugar, la situación problemática, ¿sí? Estamos viendo muchas cosas que ustedes están planteando. Creo que el desafío que todos coincidimos, o en el que todos coincidimos en este momento, tiene que ver el contexto actual que se nos presenta y las necesidades que esto genera, pero ustedes también están agregando cuestiones relacionadas a el espacio curricular sobre el cual están trabajando, o a otras necesidades que ustedes van detectando, ¿sí? A eso que ustedes están planteando se le suma lo que decíamos y lo que nosotros detallamos acá, que es el contexto actual en el cual nos encontramos, que es una situación problemática que nos genera la necesidad de estar pensando en nuevas estrategias y alternativas. En los objetivos tenemos que no perderlos de vista, porque son los aprendizajes que esperamos que los alumnos o los estudiantes logren, ¿sí? Acá tenemos que ser bastante específicos. Por ahí leemos objetivos que se limitan a decir reflexionar, validar, conjeturar. No está mal que lo pensemos de esa forma, pero debemos ser mucho más específicos en esa redacción. Tenemos que hacernos siempre esta pregunta: ¿qué esperamos que los alumnos logren? Y tratar de responder de la mejor manera posible, siendo específicos, concretos, que esos objetivos nos marquen el camino a seguir. Si ponemos algo muy general, probablemente cuando tengamos que armar las otras actividades, no tengamos una orientación clara de hacia dónde queremos llegar. Entonces, es importante que lo pensemos desde ese punto de vista y que contemplemos tanto a la parte del saber como también a otros objetivos que hacen a la formación integral de ese estudiante, que tienen que ver con el ser y con el hacer. En la parte de los contenidos, no listar y seleccionar y abordar en profundidad lo que les decimos. También no poner simplemente el nombre del contenido y demás, sino que detallar un poco más qué es lo que se va a trabajar. Con esto no queremos decir que se tiene que ampliar el listado, que no se confunda, no es que tiene que abordar un montón de contenidos, sino que hay que detallar claramente qué es lo que se pretende trabajar y profundizar sobre eso. ¿Sí? Tal cual, o sea, desagregar un poco el contenido. Como nosotros sabemos, hay distintas formas de aproximarse, ¿sí? La idea es un poco de detallar, digamos, dentro del recorte, de lo que vamos a pensar como actividad para el aula, bueno, ver qué parte de ese contenido vamos a proponer en la enseñanza. Claro, Bien. sobre todo no colocar el programa entero de la asignatura, por ejemplo. Porque, ¿sí? claro, sabemos porque que es imposible abordarlo todo, completo, ¿sí? En este curso. Les va a pasar también eso, cuando ustedes empiecen a trabajar sobre la segunda parte de la práctica situada, van a ver cómo los objetivos y los contenidos van a tender a delinearse y a acotarse en función de lo que ustedes quieren lograr, porque si es muy amplia esta primera parte, con la segunda propuesta que ustedes hagan, es como que no va a tener mucha relación porque algo va a quedar suelto, ¿sí? De ahí viene nuestro consejo sobre esto. Bien, para el aula virtual que van a crear,
algunos ya la tienen creada, otros están en ese proceso. Tengan en cuenta que la sugerencia es utilizar plataformas como Classroom o Edmodo, algunos están trabajando en Edmodo también. Cuando diseñamos el aula virtual, ese espacio tiene que ser amigable para los estudiantes, entonces un mensaje de bienvenida, contando de qué se trata, que el título, el nombre que le pongamos al aula sea el reflejo también del espacio curricular en el cual van a estar trabajando para que los alumnos se puedan organizar de manera simple y sea práctico a la vista. Que los materiales sean variados, aprovechen las potencialidades que brindan estas plataformas y que tienen estos espacios, donde ustedes pueden subir diferentes formatos de documentos, videos. Ahí les pusimos también, por ejemplo, infografías, cuestionarios. Los cuestionarios se pueden crear incluso dentro de las aulas virtuales o utilizar otra herramienta de ese paquete que viene como para crearlo y enlazarlo. Aprovechen todo esto y descubran, anímense a probar. Ustedes no van a tocar algo que les lleve a que se desconfigure el aula ni nada por el estilo, así que anímense a intentar agregar recursos, ¿sí? Porque esto es lo que ustedes después se van a llevar del curso. Las tareas tienen que ser predominante en cuanto a lo que es la actividad que va a realizar el estudiante, pero también con la ayuda de alguna aplicación del celular. ¿Por qué? Porque si nos limitamos al uso del aula virtual y no tenemos en cuenta las aplicaciones del celular, estamos perdiendo un poco de vista lo que es el objetivo del curso, que es que justamente ustedes se lleven algún recurso para potenciar estas actividades que ustedes están planteando. Y el hecho de pensar en el estudiante y de la forma de trabajo que le vamos a proponer también es muy enriquecedor. Y también del uso que le van a dar al aula virtual, ¿sí? Ver qué tipo de actividades podemos proponer para que el aula virtual se transforme en un recurso necesario o que sea un espacio propicio para que esas actividades se puedan realizar. Y esto, por ahí agregar el tema del tipo de actividad que se proponen los estudiantes, hacer hincapié de que si bien por ahí estamos pensando de que los estudiantes ingresen al aula virtual a través del uso de los celulares, en ese caso el uso del celular no está mediando una actividad que sea significativa en términos de lo que nosotros estamos proponiendo en el curso, ¿no? Entonces por ahí pensar, más allá de esto, de usarlo como un medio para ingresar a un aula virtual, también pensar una actividad que esté mediada por el celular con alguna aplicación que aporte, ¿sí?, al aprendizaje o a la enseñanza, según como estamos mirando, de ese contenido en particular. ¿Se entiende? Y el tema de qué actividad vamos a proponer. Lo que generalmente nosotros por ahí llegamos a orientar en algunas devoluciones de prácticas situadas, es esto de mirar la centralidad del estudiante, es decir, que el estudiante sea el que pueda elaborar o producir más allá de un lugar más pasivo de consumir información. ¿Se entiende esto? Por ahí era un punto como para marcar. ¿Seguimos, chicas? Sí. Bien. Yo iba a agregar algo de los recursos, Quique, pero después espero a lo que sigue. Dale, vamos. Bien, vamos con la segunda parte de la práctica situada. Eli, si que donde quieras, arranca, Eli. Vale. Para la segunda entrega de la práctica situada, que está en el, si no me equivoco, para entregarse en el punto 9.3, pero cuya descripción está en la misma plantilla que ustedes ya descargaron del 9.1, si se entiende bien esto. No los veo, así que no les veo las caras. Tengo a Quique y y al PowerPoint compartido y no les puedo ver la cara, pero si hay alguna duda, comuníquense por el chat, comuníquenla por el chat, así podemos responderla, ¿sí? La segunda parte tiene que ver con diseñar algún tipo de actividad y describirla en la plantilla con el uso del celular, como acaba de decir Quique, no con el uso del celular para ingresar al aula virtual o para hacer en esa aula lo que siempre o lo que hacemos comúnmente, que es subir un material, cuestionarios, etc., sino
usar en el sentido, plantear una actividad en el sentido de usar el celular para resolver esa actividad, con alguna aplicación concreta. Por eso para nosotros era muy importante que ustedes revisaran en profundidad el punto 2.3, componente 2.3. Allí hay una serie de sugerencias para poder utilizar el celular como recurso de aprendizaje realmente, ¿sí? Y hay una serie de actividades que pueden proponer y recursos que pueden usar, aplicaciones que pueden usar siempre con el celular. Teniendo en cuenta los puntos que mencionamos anteriormente, eso de recorte de contenido, de objetivos específicos de aprendizaje para los estudiantes y no propósitos del docente, sino objetivos de aprendizaje del estudiante, ustedes lo que van a hacer es completar la segunda parte de la plantilla, donde dice segunda entrega, segunda parte de la práctica situada, ¿sí? Y eso es lo que van a entregar por el 9.3. Ahora, me gustaría detenerme un poquito acá, porque ya hay segundas entregas de práctica situada, porque algunas personas, algunos colegas, obviaron la 9.1 y pasaron directamente a la 9.3, o sea, a la entrega final, digamos, ¿sí? Esto está bien, por una parte, porque si se quiere ahorrar tiempo o se dispone de poco tiempo, está bien, y si tenés cierto manejo de las aplicaciones y de las herramientas que estamos proponiendo, está bien hacerlo. Pero, digamos, se pierden la posibilidad, no, qué sé yo, no sé cómo expresarlo, pero no nos dan la posibilidad de poder encauzar la práctica 1, o sea, de poder hacer una devolución de la práctica 1. Entonces quedan siempre más acotadas las devoluciones, ¿no? Por eso es importante hacer un primer intento con la práctica 1 y leer la devolución del tutor, y no porque nosotros sepamos más, sino porque 4 ojos ven más que 2, ¿sí? Y no tenemos posibilidad de debate de estas cosas en profundidad en el aula. Si bien tenemos foros, poca gente los lee, poca gente interactúa, entonces la única referencia que les queda es la lectura del tutor. Nosotros no sabemos más que ustedes de sus espacios curriculares, ni de los contenidos que haya que recortar, ni de los objetivos que haya que colocar allí de aprendizaje, pero podemos darles una mano. ¿Qué pasó, podemos tener papi? otra mirada. Hola, Alfredo, ¿sí? ¿Y no vas a tomar? ¿Ya abriste? Si Sí, por ahí abriste, metelo en la heladera. importante No esto lo de dejes poder ahí. pensar el tema de la reescritura, ¿no? O sea, no como algo que Esa yo es la voy de la Serenísima, presentando en la 3000, papi. Es una y leche no como buena algo que esa. yo voy presentando solamente, ¿no? Como algo a presentar, sino como algo que se va reescribiendo. Nosotros nos vamos acompañando a ustedes en un proceso de escritura de una planificación. O sea, si bien esto se llama una práctica situada, en cierta manera respeta todo lo que tiene que ver con una planificación de una actividad Claro. pedagógica, ¿sí? O sea, con finalidad de enseñar algo. Así que es una planificación, ¿sí? O sea, Claro. respeta Sí. todo, contenidos, objetivos, actividades, recursos. Exactamente. Bien. La Yo iba a evaluación, decir, incluso la sí, evaluación. Es la decir, evalu- que esa actividad que ustedes desarrollan en profundidad sobre ese contenido recortado y con esos objetivos, que la describen en la plantilla, si la pueden subir al aula para que nosotros veamos en el aula cómo funciona, mucho mejor, ¿sí? Entonces, para eso hemos creado el aula, para poder subir esa, ya sea una secuencia, una actividad en profundidad, una secuencia, un proyecto o lo que sea, para que nosotros podamos ver cómo funciona en el aula, ¿sí? Bueno, con respecto a los otros 2 puntos que hay aquí, por donde se entrega, ya lo hemos dicho, y cómo se evalúa la práctica final, la práctica situada, el trabajo final, la segunda entrega, se evalúa con una rúbrica, ¿sí? Es decir, que tiene una calificación. ¿Está? Eli, ¿puedo hacer una acotación con respecto a la evaluación que decía antes Quique? Diga. Eh,
tal como lo dijeron tanto Eli como Quique, nuestra evaluación dentro de los cursos de enfoque es muy particular, y muchos de ustedes lo van entendiendo y tiene que ver con esto que contaba Eli. Nuestra idea es que ustedes envíen, nosotros podamos retroalimentar, y en esto de retroalimentar lo que estamos haciendo es ayudándolos a potenciar esa propuesta o a mejorarla, nunca poniéndonos desde un lugar de la evaluación como la mera calificación numérica o demás, que sabemos que uno está muy acostumbrado a eso. Por eso fíjense que nuestros cursos están estructurados de esta forma, para que podamos retroalimentar, que ustedes vuelvan a entregar, que se genere esta conversación y esta construcción conjunta de la propuesta. Y además, cuando ustedes terminan, que hacen la entrega, que le hacemos la retroalimentación casi final, que podemos decir con esta rúbrica y demás, tienen además un espacio de coevaluación, que seguramente después lo vamos a nombrar, pero este espacio no está creado en vano, tiene que ver justamente con esta mirada de la evaluación que tenemos, de poder ir construyendo entre tutores, entre pares sería, porque es entre docentes que colaboramos con otros docentes aportando la mirada desde este lugar. Eso mismo. Es una enorme responsabilidad para nosotros tener que evaluar con una rúbrica, con una nota. ¿Sí? Hay dos cuestiones. Para ir preguntarles, Norma había levantado la mano y para hablar, para hacer alguna pregunta. Y también preguntarles a ustedes, si ustedes trabajan con rúbricas, si están acostumbrados, si han trabajado ya, si tienen experiencia o no, si pudieron ver la rúbrica del curso, de la actividad. Sí, los que hicimos la primera parte hemos recibido devolución con rúbrica, y ahora inclusive se está evaluando, nosotros los chicos los tenemos que evaluar con una rúbrica, así que más o menos nos estamos empapando un poco más, pero sí, se entiende, ¿no? Y después, ya que estoy, quería preguntar, porque bueno, nosotros armamos un Classroom y ahora tenemos que armar la parte de situada, digamos, esta actividad, y yo quería saber si nosotros podemos subir esas actividades al Classroom y quizás hasta agregar a algunos alumnos que tengamos que por ahí quieran colaborar con, digamos, entrar en ese salón que armamos, 4 o 5 alumnos que por ahí se integren a querer hacer esa actividad que propusimos para ver si realmente es viable. Sí, eso estaría muy bueno. Hay gente que trabajó con aulas ya creadas, que ya venía trabajando con aulas, que ya venía trabajando con Classroom, porque, por ejemplo, tienen un espacio institucional en Classroom, y ya venían trabajándolo cotidianamente, digamos. Nosotros lo que cuidamos o tratamos de resguardar es, de poner a resguardo es a los menores, ¿sí? Entonces, por ese motivo, preferimos aulas que no tengan estudiantes dentro. Pero si hay acuerdo en que podamos nosotros, de alguna manera, inmiscuirnos en esa aula para ver si realmente funciona, si podemos incluso dar otra mirada acerca de algo que habría que mejorar o de alguna manera corregir, claro que es bueno, a mí me parece que es bueno, no sé qué piensan Enrique y Romy, pero a mí me parece que siempre es bueno probar, porque de los errores es que aprendemos, ¿no? Por ahí nos equivocamos, algo no Para mí funciona, pero la próxima lo mejoramos. Para mí es lo que hay que aprovechar la oportunidad de suspender, digamos, lo que hay que presentar a los alumnos para poder pensar y hipotetizar, es decir, para recuperar el espíritu de lo que es una planificación, de hipotetizar sobre lo que puede llegar a pasar, sobre lo que puedo llegar a intentar, no ir tanto al plano de lo que nos está atravesando en la coyuntura ahora, sino pensarlo un poco más allá, decir, bueno, el día que volvamos, ¿cómo trabajaría con los celulares? ¿No? Bueno, ¿y qué actividad podría presentar con los celulares? Que tal vez no sea una actividad que esté mediada únicamente por un aula virtual, sino que, digamos, una actividad presencial mediada por celulares. Nada más que en esta oportunidad de este curso lo volcamos en el aula virtual.
Bueno, avanzamos un poquito, porque nos estamos quedando sin... Quique, simplemente hago una aclaración, Dale. porque está preguntando Mariela Olivera sobre su práctica situada 1, y simplemente para avisarle que ya está corregida, que está aprobada, que yendo al componente 9.2 puede encontrar la devolución, la retroalimentación que se le realizó, así que está todo como Bien. para que lo busque y lo encuentre ahí. Perfecto. Cualquier duda que ustedes tengan por fuera de esta reunión, digo, siempre nos pueden escribir al mail o por la mensajería interna del campus y nosotros, digamos, respondemos. Así que quédense tranquilos que cualquier pregunta que quede por fuera lo pueden hacer por allí. Bien. Enrique, hay algunas personas que están preguntando acá, o que se está hablando de que no conocen lo que es una rúbrica, si lo pueden explicar brevemente. Bien, perfecto. No, justo no puse ninguna imagen de rúbricas, no pusimos ninguna imagen en la presentación, no estaba leyendo el chat. Una rúbrica se caracteriza, digamos, por organizar criterios, ¿sí?, de evaluación, como puede ser, acá esto nos puede llegar a servir, ¿no? Acá lo que tenemos son indicadores sobre las prácticas situadas, ¿no? Si hay coherencia con el contenido, si los materiales seleccionados son apropiados, si la propuesta se adecua al contexto de la ATP. Digo, todos estos son criterios, ¿sí?, con los cuales se elaboraron las rúbricas, ¿sí? Y esos criterios tienen distinto nivel de desempeño, por así decirlo, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que hay propuestas que no tienen coherencia con el contenido seleccionado y las actividades o los objetivos de aprendizaje, y ese sería un desempeño dentro de este criterio de la coherencia, ¿está bien? Y después sería, podemos desagregar en distintos niveles de desempeño o en distintos niveles de logro, ¿sí?, en el cual se logra, bueno, el nivel máximo sería que hay coherencia entre contenidos, actividades y objetivos, ¿sí? Eso, así se arma una rúbrica, que es muy parecido como una cuadrícula. La van a poder ver dentro de la práctica situada, ahí en la parte de la retroalimentación. Pero la verdad que organiza mucho, sobre todo cuando tenemos mucho volumen y sobre todo cuando estamos en un ámbito que es digital, organiza mucho lo que son las devoluciones, ¿sí? Porque también ayuda a mirar de una manera más organizada cada una de las producciones y a devolver, ¿no?, a retroalimentar. Les vamos a compartir después, luego, ¿no?, cuando terminemos o en lo que resta de la semana, un video donde se explica cómo elaborar rúbricas en Classroom, ¿sí? Van a ver que no es nada complejo y que lo que se sugiere, claro, gracias Nicolás, lo que se sugiere allí es evitar la zona de grises en las rúbricas. Vieron que generalmente nosotros decimos excelente, bueno y regular o lo que sea. Bueno, en las rúbricas se sugiere evitar esa zona de grises del medio, y entonces en lugar de hacer 3 niveles, de hacer por lo menos 4 de desempeño. Y el último de ellos siempre es a mejorar. No es malo, no es desaprobado o como le quieran llamar. Siempre es a mejorar. Siempre es un desafío. Eso también van a encontrar en las devoluciones nuestras. Las devoluciones nuestras rescatan lo bueno y valioso que tienen las prácticas de ustedes y después suma unos desafíos. Tómenlo como desafíos, no como correcciones, ¿sí? No es una corrección de alguien que sabe más o que tiene la verdad absoluta. Son desafíos propuestos, de mejora, ¿sí? Bien. Bueno, eso mismo acontece con las rúbricas. Vamos a avanzar un cachito, Avancemos. Porque nos estamos quedando ya quedan 5 minutos de Perdón, Enrique, Sí, una Marcela. cosa, porque últimamente estoy teniendo varias chats por Zoom con directivos, y cuando se corta esta llamada, se puede volver a entrar con el mismo ID y con el mismo código y te dan otros 40 minutos. Ah, Eso bueno, es bueno. Bien. Por si se nos corta, se puede extender así, Podemos volviendo extenderlo. a ingresar. Perfecto. Sí, extenderlo 40 minutos más. Dale, Gracias. buenísimo. Romy Gracias, es hoy Marcela. la dueña del Zoom. Romy la dueña del Zoom, así que ella va a hacer la reconexión. Sigamos, Quique. Dale. Bien, avancemos. Un poco en línea con esto de las rúbricas, lo que me ayuda también es a mirar hacia dónde yo puedo ir avanzando, ¿no? Eso es un buen ejercicio para trabajar con las rúbricas.
¿Cómo pueden darse cuenta ustedes si la producción, la práctica situada que están elaborando, en qué nivel está? Un poco estas preguntas ayudan como a autoevaluar cuál es la producción que ustedes están presentando y en qué medida se responde, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay coherencia entre el contenido, las actividades y los objetivos, si los materiales seleccionados son apropiados para el desarrollo tecnológico propuesto en la ETP, si la propuesta se adecua al contexto de la ETP, de una escuela de ETP o una institución de ETP, si las propuestas de aprendizaje y de evaluación son pertinentes en las competencias a desarrollar. Esto hago una nota con respecto al tema de evaluación. Generalmente lo que no aparecen dentro de las actividades que ustedes proponen, actividades de evaluación, ¿sí? O de coevaluación, entre, digamos, cómo se va a cerrar esa propuesta de actividad, con esa claridad y precisión, y el tema de la presentación formal. Sí, alguien estaba levantando la mano. Sí, quien estaba levantando la mano puede hablar, puede preguntar. Marisa veo que está levantando la mano. Bueno. Pero tiene el micrófono desactivado. No, vamos para adelante. Bien. Bueno, esto más o menos puede llegar a organizar. Ah, Marisa Lizárraga. Marisa, te escuchamos. Activa el micrófono. No sé, implementarlo con alumnos al tema de las aplicaciones. La gran dificultad la conectividad. A ver, están hablando dos al mismo tiempo. Miriam, ¿podés apagar un poquito el micrófono? Ahí está. Te escuchamos, Marisa. Ahora, Marisa. Sí, buenas. Bueno, sí, la verdad que es un desafío el tema de trabajar con los alumnos, con el celular. Y me gustaría ver si es que no hay problemas en cuanto al tema de los menores, de fotos y de todo lo demás en las plataformas. Siempre que la actividad sea educativa, digamos, digamos, y que estén las autorizaciones que pide la dirección de escuelas de la provincia, digamos, no vas a tener ningún problema de trabajar con ellos, ¿sí? Pero sí o sí, como estamos trabajando con menores, obviamente tienen que estar las autorizaciones. Lo que es Classroom protege bastante la identidad de las personas porque, digamos, yo no puedo contactarme, entre alumnos no se pueden contactar entre ellos, ¿sí? Están como bloqueados, digamos, las identidades en algún punto. Pero siempre es conveniente pedir autorizaciones, ¿sí? Por eso nosotros tampoco queremos entrar en aulas donde hay alumnos, ¿sí? Por una cuestión de política de cuidado, tanto para nosotros como para los chicos, sobre todo, ¿sí? Y bueno, para ustedes.